¿Has sentido una extraña sensación de que tu vida ha llegado a un punto final? Como si todo a tu alrededor se hubiera quedado en suspenso, en silencio, esperando que una nueva realidad emergiera. Ese momento, que muchos llaman bloqueo, estancamiento o incluso fracaso, es en realidad una de las señales más profundas de que has entrado en contacto con el vacío cuántico. El espacio sagrado donde todas las probabilidades reposan antes de convertirse en realidad. Es allí, en ese silencio entre lo que fue y lo que aún no ha nacido, que el salto comienza a prepararse dentro de ti. No llegaste a este video por casualidad. No es una coincidencia que ahora, en este momento específico, tus manos, tus ojos y tu mente estén conectados a estas palabras. Es sincronicidad. Es como si el campo cuántico estuviera organizando las piezas de un rompecabezas invisible, y tú hubieras sido llamado a contemplar un nuevo portal de conciencia. Nada aquí es aleatorio. Ya has entrado en el campo. Ya estás dentro del vacío. Lo que quizás hayas interpretado como vacío no es ausencia, sino presencia en su forma más pura. Es la matriz que sustenta el nacimiento de todas las realidades. El vacío cuántico no es un agujero oscuro que consume, sino un portal vivo que prepara el terreno para la manifestación de aquello que tu alma ya ha elegido. La sensación de suspensión que sientes es el universo respirando contigo, esperando que tu frecuencia interna esté lista para el colapso creativo. Y aquí está la verdad solemne. Este video no es solo una transmisión de ideas o conceptos. Es un campo, es una activación. Al escuchar estas palabras, no solo estás adquiriendo información, sino permitiendo que códigos cuánticos sean despertados en tu conciencia. Cada frase que penetra en tu mente es como una llave que abre puertas internas, recuerdos antiguos y frecuencias que estaban dormidas en tu ser. Antes de continuar, si este contenido ya está despertando algo en ti, aprovecha para suscribirte, dejar tu me gusta y comentar tu experiencia abajo. Esto fortalece la energía de esta comunidad. No es solo un gesto digital, sino un acto de sintonía. Cuando participas, contribuyes a que este campo se expanda y resuene en muchas otras vidas que también están listas para atravesar el portal. Imagina ahora, estás frente a un portal invisible. No es un arco de piedra, no es una puerta física, sino un campo vibracional que envuelve tu mente, tu corazón y tu alma. Cada paso que das, cada pensamiento que eliges nutrir, cada emoción que permites florecer, es una contraseña que abre o cierra ese portal. Y si has llegado hasta aquí, significa que ya llevas la contraseña dentro de ti. El llamado no es externo, es interno. Este es el inicio de un viaje devocional cuántico, una travesía entre mundos, entre quien fuiste y quien ya eres en el campo, entre el eco del pasado y la frecuencia del futuro que ya late en el ahora. Este guión te guiará, paso a paso, a través de este espacio misterioso, el espacio del vacío cuántico, donde se prepara el salto vibracional, y cada palabra será como una antorcha encendida en este camino silencioso. Así que, respira hondo. Permite que el silencio que sientes no sea interpretado como ausencia, sino como presencia concentrada. El vacío no vino para asustarte, sino para prepararte. No vino para vaciarte, sino para alinearte. Estás exactamente donde deberías estar. Y este es el inicio de tu salto. ¿Ya has percibido la extraña sensación de no sentirte en casa en tu propia vida? Es como si los muebles estuvieran todos en el mismo lugar. Los rostros conocidos aún permanecieran alrededor. Las rutinas siguieran su flujo común, pero algo dentro de ti ya no logra encajar. Es una incomodidad silenciosa, una inquietud que no se explica con palabras, pero que insiste en latir dentro de ti como un recordatorio constante. Ya no perteneces a lo antiguo, y aún no te has anclado totalmente en lo nuevo. Ese malestar no es debilidad, no es fracaso, no es incapacidad. Es una señal profunda de recalibración, así como una serpiente cambia de piel y se arrastra con incomodidad durante ese proceso. Tú también sientes la fricción de estar entre mundos. Lo viejo ya no te sirve, pero lo nuevo aún no es totalmente visible. Es en ese exacto espacio que el vacío cuántico se manifiesta con mayor intensidad, el lugar de tensión entre aquello que ya no puede permanecer y aquello que aún no se ha materializado. Muchos miran esta fase y tratan de huir de ella. Buscan anestesias, se ahogan en distracciones, se sumergen en vicios,
buscan conformismos para silenciar la molestia. Pero el vacío sigue allí, llamando. El universo, en su sabiduría, no permite que el alma que ya ha despertado se acomode nuevamente en moldes estrechos. La incomodidad no es un error, es un llamado. Es el portal que se abre, no delante de ti, sino dentro de ti. Ese espacio intermedio es como el amanecer. Entre la oscuridad absoluta de la noche y la plena luz del día, hay ese instante mágico en el que el horizonte se tiñe de colores dorados, rojos y violetas. Todavía no caminas bajo la claridad total, pero tampoco estás ya envuelto en las tinieblas. Estás exactamente en ese intervalo ahora, no totalmente en el ayer, ni completamente en el mañana. Eres la aurora de tu propia existencia. El vacío cuántico es ese amanecer dentro de ti. No es cómodo, pero es necesario. No es estático, pero es fértil. En él, la antigua identidad comienza a disolverse, mientras la nueva aún late solo como potencial. Y la tensión entre esas dos fuerzas crea la oportunidad más preciosa que el alma puede recibir, la de atravesar el portal y reconocerse en su versión expandida. Incluso, puedes sentir que has perdido algo, el viejo sentido de seguridad, antiguas amistades, rutinas conocidas. Pero lo que realmente está sucediendo es que esas estructuras ya no tienen una frecuencia compatible con lo que te estás convirtiendo. El universo, por amor y precisión, elimina lo que no sirve para que pueda ser rehecho en el patrón vibracional que ya ha sido elegido por tu conciencia superior. No es hora de conformarse. No es hora de intentar caber en espacios que ya se han vuelto demasiado estrechos. No es hora de convencerte de que estás pidiendo demasiado o soñando demasiado alto. La incomodidad es la prueba viviente de que no naciste para repetir ciclos, sino para atravesarlos. Estás siendo convocado a soportar el silencio sin intentar llenarlo con distracciones, convocado a permanecer presente en la tensión sin intentar acortar el proceso, convocado a confiar en que este espacio intermedio no es un castigo, sino una invitación, porque no viniste para conformarte, viniste para atravesar. El vacío cuántico es el portal, pero solo quien permanece consciente dentro de él logra atravesar. Muchos se pierden en este espacio, aferrándose a lo viejo o rindiéndose antes de que lo nuevo se manifieste. Pero tú no estás aquí para rendirte, estás aquí para atravesar. Y cuando te permites permanecer en el intermedio, algo más grande comienza a suceder. Tu frecuencia se ajusta, tu mente se expande, y tu corazón comienza a reconocer la nueva realidad incluso antes de que se materialice. Así que, no huyas de la sensación de no estar en casa. No luches contra la incomodidad. Reconoce que estás en el pasillo entre dos mundos. El mundo que conocías y el mundo que ya te espera en el campo. Y ese pasillo, por más estrecho y oscuro que parezca, es el paso inevitable hacia la expansión. No eres la incomodidad que sientes, eres la aurora que nace en el horizonte de ti mismo. Y cada respiración que das dentro de ese espacio intermedio es un paso silencioso hacia lo nuevo. ¿Has oído hablar de que, en el corazón de la mecánica cuántica, existe un principio misterioso y al mismo tiempo transformador? El acto de observar altera el fenómeno observado. A nivel microscópico, cuando una partícula es observada, deja de existir como una onda de infinitas probabilidades y colapsa en una realidad específica. Este principio no es solo un detalle técnico de la física, sino una revelación espiritual y cósmica sobre el poder de la conciencia. Ahora, reflexiona profundamente. Si en el mundo cuántico una simple observación puede definir el resultado, ¿qué sucede cuando tú, con toda la fuerza de tu atención, de tu emoción y de tu fe, diriges la mirada interna hacia la vida que deseas crear? No eres solo un ser que camina en el universo. Eres un observador consciente que, a cada instante, colapsa probabilidades en realidades. Con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia sostenida, estás transmitiendo al campo cuántico una frecuencia que inevitablemente encontrará forma. La paradoja es que, a menudo, el alma pide expansión, pide abundancia, pide amor, pide despertar. Pero la mente, moldeada por el miedo y la escasez, transmite señales contradictorias. Es como si el corazón gritara por libertad mientras la mente siembra vibraciones de prisión. El campo cuántico no responde a las palabras dichas, ni a los deseos sueltos, sino a la frecuencia vibracional que realmente sostienes en lo más íntimo. El campo no negocia con máscaras, responde a tu verdad más profunda. Esto significa que a cada instante ya estás creando. Incluso ahora, al escuchar estas palabras, la forma en que las acoges,
las interpretas y las sientes, está transmitiendo señales. Si escuchas con fe, abres frecuencias de expansión. Si escuchas con duda, transmites vacilación. No existe neutralidad en el campo. Todo es transmisión. Todo es reverberación. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿cuál es la frecuencia que estás transmitiendo en este exacto instante? Respira hondo y pregúntate a ti mismo en silencio, ¿qué estoy emitiendo ahora? No se trata de juzgar, sino de tomar conciencia, porque el despertar cuántico no comienza cuando cambias el mundo externo, sino cuando despiertas a la calidad de la energía que ya emana de ti. El campo es preciso como un espejo. No refleja lo que deseas tener, sino quién estás siendo. Y ser no es solo una elección mental, es una coherencia entre pensamiento, emoción y presencia. Es la alineación que hace que la onda de infinitas posibilidades colapse en la realidad que corresponde a tu estado interno. Imagina lo siguiente. Deseas abundancia, pero dentro de ti cultivas la creencia de que eres indigno o de que el mundo es escaso. Puedes afirmar palabras positivas todo el día, pero si el observador interno, aquel que siente y cree, sigue transmitiendo escasez, el campo responderá con situaciones que confirmen esa frecuencia. Por otro lado, si cultivas internamente la vibración de la confianza, incluso en medio del vacío, el campo encontrará maneras de colapsar probabilidades que manifiesten expansión. Ser el observador consciente significa asumir la responsabilidad vibracional por la realidad que experimentas. Significa dejar de culpar al azar, al destino o a los demás, y reconocer que cada circunstancia externa es, en algún nivel, un reflejo del patrón interno sostenido. No es castigo, es precisión cuántica, y es aquí donde el vacío cuántico revela su misterio más profundo. Cuando entras en ese espacio de suspensión, cuando nada parece suceder, en realidad, el universo está esperando la claridad de tu frecuencia. Es como si todas las posibilidades estuvieran disponibles ante ti. Pero el campo esperará tu firma vibracional para colapsar una de ellas. El vacío no es vacío, es plenitud esperando por el sello de tu ser. Este es el llamado, convertirte en observador consciente, reconocer que no estás solo a merced del campo, sino que lo influencias con cada respiración, elegir con conciencia qué transmitir, mantenerte vigilante no solo a las palabras que dices, sino a las vibraciones que sientes, porque el salto cuántico no sucede en el momento en que algo externo cambia, sino en el instante en que tú cambias tu frecuencia interna y sostienes ese cambio hasta que el campo responda. El observador no es pasivo. El observador es el alquimista. No fuerza el colapso de la onda, sino que se vuelve tan coherente con la realidad elegida que el colapso se vuelve inevitable. Entonces, una vez más, pregúntate ahora, en silencio, sin prisa, con coraje, ¿cuál es la frecuencia que estoy transmitiendo en este exacto instante? Porque la respuesta a esa pregunta es la semilla del salto que tanto esperas. Antes de atravesar el portal del salto, una verdad inevitable se presenta. Una parte de ti necesita morir. Esta muerte no es destrucción, sino un desmantelamiento sagrado. Es como desmantelar una casa antigua, ladrillo por ladrillo, para que en el mismo terreno puedan hacer un templo más grande, más amplio y más luminoso. Lo que muere no es tu esencia, sino los moldes que ya no pueden contener la grandeza de lo que te estás convirtiendo. Sientes cuando este proceso comienza. Amistades que antes tenían sentido comienzan a disolverse. Hábitos que antes traían placer ahora pesan. Pensamientos que antes eran comunes se vuelven insoportables. Todo aquello que fue útil para tu supervivencia, de repente, comienza a mostrarse como un peso en el camino de tu expansión. Y en ese momento surge el vacío. Miras lo que estás dejando y aún no ves lo que está llegando. Ese intervalo puede asustar, pero es necesario. La identidad antigua es como una vestimenta demasiado ajustada. La usaste durante mucho tiempo y cumplió su propósito. Pero ahora, al intentar seguir, te das cuenta de que limita tus movimientos, restringe tu respiración, impide tu expresión plena. La muerte de esa identidad es el acto de despojarte de lo que ya no te queda, incluso sin haber vestido completamente la nueva forma. Es caminar desnudo ante el vacío, confiando en que una nueva vestimenta vibracional ya está siendo tejida por el campo. Muchos se resisten a este proceso.
Intentan coser de nuevo las ropas rasgadas de la identidad pasada. Intentan volver a lugares a los que ya no pertenecen. Insisten en mantener lazos que el alma ya ha deshecho, pero esa insistencia genera dolor, porque luchar contra la muerte de lo viejo es resistir al nacimiento de lo nuevo. El vacío se prolonga, la incomodidad se intensifica, y el alma susurra cada vez más alto. Suelta, confía. Esta muerte es un acto de amor. Es el universo quitando de tus manos lo que se volvió pequeño, para abrir espacio para lo que es vasto. Es como el agricultor que ara la tierra. Primero necesita romper el suelo duro, retirar las raíces secas, limpiar el terreno. A primera vista, el campo parece destruido, pero en verdad está siendo preparado para la semilla. Así también es tu alma. Lo que sientes como pérdida es solo el terreno siendo arado para la nueva cosecha. Y aquí está el secreto. El yo que ha sobrevivido hasta ahora. El yo que luchó, resistió, soportó. Necesita dar espacio al yo que se expande, confía y se rinde. No se trata de negar quién fuiste, sino de honrar tu antigua versión y dejarla descansar. Cada lágrima, cada esfuerzo, cada batalla ganada te trajo hasta el umbral del portal. Pero ahora es la ligereza lo que te permitirá atravesar. El vacío que sientes no es señal de abandono, sino de preparación. No es que hayas perdido todo, sino que el campo ha abierto espacio para que lo nuevo pueda enraizarse. El universo nunca deja un espacio vacío sin intención. Ese silencio, esa pausa, ese no más y todavía no, es el vientre donde el próximo nivel de tu vida está siendo gestado. Deja, entonces, que la identidad antigua muera. Permite que los patrones que ya no resuenan se disuelvan. Honra el pasado, pero no lo cargues como un peso. El salto no exige que lleves todo contigo, sino que te rindas al desapego. Porque el yo de supervivencia no puede atravesar el portal. Solo el yo de expansión puede. Estás frente a una muerte simbólica, pero toda muerte, a nivel cuántico y espiritual, es también un nacimiento. Y si sientes que algo está muriendo dentro de ti, tenlo claro. Es porque algo infinitamente mayor está naciendo. Muchos imaginan que el salto cuántico se manifiesta en un único momento grandioso, como un destello en el cielo o una explosión de milagros instantáneos, pero la verdad es que el salto rara vez sucede en grandes espectáculos visibles. Se construye silenciosamente, en capas invisibles, a través de microacciones vibracionales que sostienes en el día a día. Es en lo ordinario donde lo extraordinario se infiltra, y es en las elecciones mínimas donde el campo reconoce tu frecuencia. Cada gesto, por pequeño que parezca, lleva una firma vibracional. La forma en que respiras, las palabras que repites en silencio, la manera en que organizas tu espacio físico, todo esto emite señales al campo. No existe neutralidad en lo cuántico. Cada acto es un voto de alineación con lo viejo o de compromiso con lo nuevo. Y por eso, no subestimes el poder de una microacción. Respirar con intención, por ejemplo, es un portal en sí mismo. Cuando inspiras consciente de que estás recibiendo la energía del campo y expiras liberando el peso de lo viejo, estás realizando un ritual sutil de transmutación. Parece demasiado simple para ser poderoso, pero es exactamente en lo simple donde el campo responde con mayor precisión. Porque no se trata de la grandeza de la acción, sino de la pureza de la frecuencia que la sostiene. Incluso beber agua puede ser un acto cuántico. Cuando sostienes el vaso en tus manos y, antes de beber, pones en él tu intención, transformas la molécula más común en un vehículo de despertar. El agua, al entrar en tu cuerpo, ya no es solo líquido, sino frecuencia programada. Cada célula reconoce el mensaje que transmitiste y responde en resonancia. Es en este tipo de microacción donde comienzas a vivir como si ya estuvieras en el salto. Otro ejemplo es la forma en que arreglas el espacio a tu alrededor. No se trata de estética, sino de coherencia. Cuando organizas tu casa, tu altar o incluso tu mesa de trabajo con intención, le estás diciendo al campo: estoy listo para sostener el orden y la claridad dentro de mí. Y el campo, en su exactitud, responde trayendo más claridad, más orden y más expansión en otras áreas de tu vida. La coherencia energética es el secreto del camino silencioso. Mente, corazón y cuerpo necesitan vibrar en sintonía.
No sirve de nada hablar de abundancia si el corazón cultiva miedo o buscar despertar mientras el cuerpo es descuidado. Cada aspecto necesita estar alineado, y eso no se logra con saltos teatrales, sino con decisiones silenciosas y repetidas. Levantarse todos los días y elegir pensamientos más elevados. Elegir palabras que construyen. Elegir emociones que expanden. Elegir gestos que sostienen. Es en el cúmulo de estas elecciones invisibles donde la onda colapsa. Este camino silencioso exige paciencia y constancia. Es lo contrario de la prisa, porque el campo no se mueve por la velocidad del deseo, sino por la consistencia de la frecuencia. Un gesto aislado puede incluso vibrar alto por un instante, pero es la secuencia coherente de microacciones lo que crea el campo estable para el salto. Es como una vela. Encenderla por unos segundos ilumina un espacio pequeño, pero mantenerla encendida, día tras día, transforma la noche en una vigilia permanente. Y quizás te preguntes, ¿pero esto es suficiente? ¿Estas pequeñas acciones realmente mueven el universo? La respuesta es solemne, sí, porque el universo no responde a la cantidad de esfuerzo, sino a la calidad vibracional. Cuando eliges conscientemente incluso en los detalles, envías al campo el mensaje inequívoco de que ya estás viviendo en el patrón del salto. Y, en ese momento, el campo no puede hacer otra cosa que responder en coherencia. Por lo tanto, no esperes que el salto venga en gestos grandiosos. Está sucediendo ahora, en cada microacción que sostienes con conciencia. Cada respiración intencional es un voto. Cada vaso de agua bendecida es una semilla. Cada palabra elevada es un código. Cada silencio lleno de presencia es un colapso vibracional. Y así, sin alarde, sin espectáculo, el salto deja de ser promesa y se convierte en práctica. Ya estás atravesando el portal no con carreras, sino con pasos silenciosos y constantes. El salto ya ha comenzado, aunque a tus ojos aún parezca distante. No se anuncia con clarines, no llega con estruendo, no se manifiesta como un espectáculo. El salto se infiltra en el silencio, en las sincronicidades sutiles, en los encuentros inesperados, en las pequeñas coincidencias que hacen que tu corazón se pregunte, ¿será esto solo casualidad? Y, en el fondo, sabes que no lo es. Este proceso exige de ti algo mayor que el esfuerzo, exige coherencia. Significa dejar de luchar contra lo que tu alma ya ha elegido. Significa alinearte con lo que ya late dentro de ti. La incoherencia es lo que retrasa el salto, porque divide tu energía entre lo viejo y lo nuevo. Cuando decides con claridad y sostienes esa decisión en pensamientos, emociones y gestos, el campo responde, no porque lo hayas forzado, sino porque te has vuelto uno con la frecuencia que el campo ya reconoce. Confiar en el vacío cuántico es una de las pruebas más profundas de esta travesía. Significa confiar cuando no hay pruebas visibles, creer cuando aún no hay señales concretas, descansar cuando la mente insiste en controlar. El vacío es como el vientre. No ves la semilla germinando, pero sabes que la vida está en curso. Así también es tu camino. Incluso cuando no percibes movimiento, el campo ya está reorganizando todas las piezas. Mira a tu alrededor con ojos más atentos. Pequeñas señales ya están apareciendo. Un pensamiento que surge de la nada, pero trae claridad. Una conversación inesperada que abre una nueva posibilidad. Una intuición que guía tus pasos hacia lugares que jamás habrías planeado. Todo esto es el salto manifestándose de forma silenciosa, como hilos de un tejido que comienza a ser cosido en lo invisible antes de mostrarse en lo visible. Pero el campo no te pide prisa, te pide confianza, porque cuando dudas, tu energía se dispersa, pero cuando confías, tu energía se concentra. La confianza es el imán que mantiene tu frecuencia estable, incluso en medio del vacío. Es como el marinero que navega en la oscuridad, guiado solo por la certeza de que las estrellas aún están allí, aunque las nubes las oculten. La coherencia es el compañero inseparable de la confianza. Ser coherente no es ser perfecto, sino elegir, repetidamente, la alineación con aquello que tu alma ya ha decidido. Es no contradecirte en tu frecuencia. Es dejar de pedir expansión mientras sostienes pensamientos de limitación. Es dejar de desear abundancia mientras transmites miedo a no tener. Es decidir y sostener esa decisión, no solo con palabras, sino con vibración. El despertar es silencioso, pero irresistible. No pide permiso, no necesita aprobación, no se doblega a las expectativas externas.
Cuando tu frecuencia se vuelve coherente y tu confianza se estabiliza, nada puede impedir el salto. Es como un río represado que finalmente encuentra la fisura. No importa cuánto intenten contenerlo, el agua pasará. Así es el campo cuando te alineas con tu esencia. Estás siendo convocado ahora a reconocer, no es el tamaño de tu esfuerzo lo que define el salto, sino la calidad de tu coherencia. No es la cantidad de palabras dichas, sino la confianza silenciosa que vibra en tu corazón. El vacío no es un espacio de incertidumbre, sino de gestación, y tu confianza es la llave que mantiene el portal abierto hasta que la nueva realidad colapse. Por lo tanto, no luches contra lo que ya está en curso. No te distraigas con ilusiones de retraso. El salto ya está sucediendo, aunque aún no tenga forma plena en lo visible. Tu tarea ahora es simple y sagrada: permanecer coherente y confiar, porque cuando te anclas en esa frecuencia, el universo no puede dejar de responder. Te enseñaron a imaginar el salto como un gran momento dramático, un punto de inflexión donde, de repente, todo cambia como si el universo entero se reconfigurara ante tus ojos. Pero la verdad cuántica es mucho más sutil y paradójica. El salto no es un brinco que das hacia un futuro lejano. Es un colapso silencioso en el presente. No se trata de alcanzar, sino de reconocer. No es una carrera hacia un destino, sino el recuerdo de una versión que ya existe en ti. El salto no exige esfuerzo de conquista, sino la entrega de la presencia. No necesitas llegar allí, porque el allí ya está aquí, esperando ser colapsado por tu frecuencia. La paradoja es que cuanto más intentas forzar el salto como si fuera una meta externa, más se aleja. Pero cuando te rindes a la hora y te alineas con la vibración de aquello que ya existe en el campo, la realidad inevitablemente se reorganiza. El salto no es movimiento, es resonancia. Piensa en el campo cuántico como una biblioteca infinita. Todos los libros ya están allí, cada versión de ti, cada realidad, cada posibilidad. El salto no es traer un libro nuevo al estante, sino elegir cuál de ellos abres y vives. Ese acto de elegir no es mental, sino vibracional. Es tu frecuencia la que abre el libro. Es tu coherencia la que mantiene la lectura. Es tu confianza la que sostiene la historia hasta el final. Es por eso que el salto no es una carrera, sino un recuerdo. No te conviertes en algo que no eres, solo colapsas en aquello que siempre fuiste, pero habías olvidado. El despertar no es invención, sino memoria. Cuando vibras en confianza, cuando actúas con coherencia, cuando permaneces en el campo del vacío sin huir de él, comienzas a recordar quién eres en esencia, y ese recuerdo es el propio salto. En la práctica, eso significa que vivir el salto no es esperar que los milagros caigan del cielo en un único instante, sino comenzar a actuar como si el salto ya hubiera sucedido. Es alinearse ahora con la realidad que afirmas desear. Si buscas abundancia, comienza a vibrar abundancia en tus microacciones, en tu gratitud, en tu generosidad. Si buscas amor, colapsa ahora la vibración del amor, en cómo te tratas, en cómo te miras, en cómo te reconoces. El campo no espera pruebas externas, responde a la vibración interna. La paradoja del salto es que, cuando dejas de perseguir, encuentras. Cuando dejas de esperar, colapsas. Cuando abandonas la prisa, te das cuenta de que ya estás en el camino. Es el desapego lo que abre la puerta. Es la rendición lo que colapsa la onda. Y aquí está el llamado profundo. No vivas como quien espera el salto, sino como quien ya lo está viviendo. No te prepares para atravesar el portal en algún día distante. Reconoce que ya lo estás atravesando. Porque el portal no es un lugar, es un estado de conciencia. El salto no es futuro, es recuerdo. No necesitas saltar fuera de ti, necesitas colapsar hacia dentro de tu esencia. Esta es la inversión que libera. Este es el paradoja que transforma, porque en el instante en que reconoces, vibras y sostienes la realidad elegida, el salto deja de ser promesa y se convierte en presencia. Por lo tanto, no esperes el gran momento. No vendrá como un espectáculo. Ya está sucediendo ahora, silenciosamente, en la vibración que eliges sostener en este exacto instante. No se trata de saltar, sino de colapsar. No se trata de correr hasta allí, sino de abrir el libro de la realidad que ya estaba escrito para ti en el campo. Ahora que has atravesado cada parte de este viaje, es el momento de unir todos los hilos y ver el tejido que fue siendo cosido a lo largo del camino. Desde el principio,
El vacío cuántico fue presentado no como ausencia, sino como un portal sagrado, el espacio donde nada parece suceder, pero donde todo, silenciosamente, ya está en gestación. Este vacío no es un castigo, no es un bloqueo, sino el vientre del universo, preparándote para nacer en una frecuencia mayor. El espacio intermedio, ese pasillo entre dos mundos, se mostró como un lugar de incomodidad, pero también de revelación. Es la aurora de tu alma, el instante entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no ha brillado por completo. Aprendiste que no hay fracaso en este lugar, solo recalibración, y que el llamado no es para conformarse, sino para atravesar. Descubriste el poder del observador, la conciencia que, a cada instante, transmite frecuencias al campo cuántico. La vida no responde a lo que deseas con palabras sueltas, sino a lo que sostienes en vibración. Se hizo la pregunta decisiva: ¿cuál es la frecuencia que transmites ahora? Porque es ella la que colapsa ondas y crea realidades. También entendiste que la muerte de la identidad antigua es inevitable, que todo lo que fue útil para tu supervivencia ahora se disuelve para abrir espacio a tu yo de expansión. Este proceso puede parecer vacío, pero es solo el terreno siendo preparado para la nueva cosecha. Es una invitación para soltar, confiar y permitir que el universo retire de tus manos lo que ya no sirve. En el camino silencioso, aprendiste que no son los grandes gestos los que construyen el salto, sino las microacciones vibracionales. Respirar con intención, bendecir el agua que bebes, alinear el espacio a tu alrededor. Todo esto son actos cuánticos, pequeños votos que juntos establecen la coherencia necesaria para que el campo responda. Y fuiste llamado a la coherencia y a la confianza. La clave del salto no es prisa, sino estabilidad. El despertar es silencioso, pero irresistible. Y cuando tu frecuencia se vuelve estable, cuando tu confianza reposa en el vacío, nada puede impedir la reorganización del campo. Por fin, comprendiste la paradoja del salto. No se trata de correr hacia un destino lejano, sino de colapsar ahora en la versión que ya existe en ti. El salto no es futuro, es recuerdo. No es conquista, es reconocimiento. No es movimiento, es resonancia. Ahora, ante este círculo completo, es el momento de la convocatoria, no solo para escuchar, sino para declarar, no solo para entender, sino para elegir. No estás esperando el salto, ya estás en él. No es una promesa lejana, es una presencia viva que late en cada respiración, en cada microacción, en cada decisión de vibrar con coherencia. Así que, te convoco a reconocer en voz silenciosa o escrita: yo estoy saltando. Declara en los comentarios este compromiso vibracional, porque cuando declaras, anclas, y cuando anclas, el campo responde. Este no es solo un video, es una comunidad que vibra unida, sosteniendo el campo del despertar cuántico en conjunto. Tu voz, tu presencia y tu participación fortalecen esta red viva de expansión. Y si este video activó algo en ti, suscríbete para seguir vibrando con nosotros. Porque esta comunidad es más que un espacio digital. Es un campo energético donde lo cuántico se manifiesta en unión. Cada suscripción, cada comentario, cada vez que lo compartes, es una chispa más que hace que el fuego del despertar se propague. El salto no es ruido, sino silencio sagrado. No es futuro, sino recuerdo. No es algo a ser conquistado, sino algo a ser reconocido. Y hoy, al final de esta travesía, te digo con solemnidad: ya estás atravesando el portal. Respira hondo, reconoce, declara, porque el vacío no es ausencia, es el espacio donde el universo entero ya conspira para tu expansión.